Capítulo 10. Claire salió del tejado en llamas y atravesó un sinuoso pasillo repleto de fragmentos de cristal, pasando al lado de un policía muy muerto. Una ensangrentada confirmación sobre sus temores acerca de la seguridad en el interior de la comisaría. Pasó deprisa por encima del cadáver y continuó avanzando, con su tensión nerviosa aumentando en cada momento. Por las destrozadas ventanas alineadas a lo largo del pasillo entraba una brisa fresca, algo que le daba vida a la oscuridad. Vio unas cuantas plumas negras pegadas a las manchas de sangre que salpicaban el suelo, y su suave y ondulante movimiento la hizo saltar y apuntar su pistola hacia cualquier sombra a cada momento. Pasó al lado de una puerta que probablemente llevaba al exterior y a unas escaleras, pero continuó avanzando, doblando hacia la derecha y hacia lo que ella creía que era el centro del edificio. El modo en que el helicóptero había enterrado el morro en el tejado le estaba aguijoneando la imaginación y le hacía pensar en toda la comisaría envuelta en llamas. Por el aspecto de la situación, tal vez no sería una idea tan mala. Cadáveres y huellas de manos manchadas de sangre por las paredes. Claire no estaba precisamente entusiasmada con la idea de vagabundear por el edificio de la comisaría. De todas maneras, morir por un incendio tampoco era una idea muy atractiva. Necesitaba ver cuán mala era la situación antes de comenzar a buscar a Leon. El pasillo acababa en una puerta cuya superficie estaba fría al tacto. Cruzó mentalmente los dedos, la abrió, y retrocedió trastabillando ante la oleada de humo acre que la asaltó, con un cargado olor a metal y a madera quemada en el aire caliente. Se acuclilló ligeramente y entró, echando un vistazo al pasillo que se extendía a la derecha. El pasillo doblaba a la derecha otra vez a unos 30 metros aproximadamente, y aunque no pudo ver el fuego, la luz de las llamas se reflejaba con claridad en las paredes de paneles grises de la esquina. El chasquido de las llamas al restallar era aumentado por la estrechez del pasillo, y resonaba con la misma hambre devoradora y sin sentido de los zombis del patio. Vaya, menuda mierda. ¿Y ahora, qué? Vio otra puerta situada en diagonal al punto donde estaba acuclillada, solo a unos pasos. Claire inspiró profundamente y avanzó hacia allí, todavía agachada para permanecer por debajo de la gruesa capa de humo y con la esperanza de encontrar un extintor de incendios. Y de que el extintor de incendios fuera suficiente para apagar el incendio que había provocado el helicóptero al estrellarse. La puerta daba a una sala de espera vacía. Solo había un par de sofás de vinilo verde y un mostrador redondo, con otra puerta enfrente de la puerta por la que había entrado. La pequeña estancia parecía estar intacta, tan tranquila e inofensiva como ella se había esperado, y, a diferencia de lo que le había ocurrido a lo largo de la noche, no se topó con ningún desastre al acecho entre las sombras causadas por los tubos fluorescentes del techo, ni tampoco con el hedor putrefacto a zombies que arrastraban los pies. Ni tampoco hay un extintor de incendios. Bueno, no al menos a simple vista. Cerró la puerta que daba al humeante pasillo y se dirigió hacia el mostrador, levantando la tapa de entrada con la punta de la pistola. Vio una vieja máquina de escribir en una mesa y, a su lado, un teléfono. Claire se apresuró a levantar el auricular, luchando contra la desesperanza, pero no oyó absolutamente nada. Suspiró, lo dejó de nuevo en su sitio y se agachó para echar un vistazo debajo de la mesa y una guía telefónica, unos cuantos montones de papeles. Y justo allí, medio escondido detrás de un bolso de mujer, encontró la familiar silueta que había esperado descubrir, cubierta por una gruesa capa de polvo. «Ahí estás», murmuró y se detuvo solo un momento para meterse la pistola dentro del chaleco antes de levantar el pesado cilindro. Nunca antes había utilizado uno de aquellos aparatos, pero parecía bastante sencillo: una manivela de metal con una anilla metálica con una bocacha de caucho negro a un lado. Solo medía poco más de medio metro, pero pesaba entre unos 20 y unos 25 kilos. Supuso que eso significaba que estaba lleno. Claire volvió a la puerta con el extintor y comenzó a inspirar con bocanadas breves pero intensas, para llenarse los pulmones de aire puro. Sintió un ligero mareo, pero la hiperventilación le permitiría aguantar más tiempo sin respirar. No quería desmayarse debido a la inhalación de humo antes de apagar el incendio por completo. Inspiró por última vez y abrió la puerta, recorriendo el pasillo, mucho más caliente en aquellos momentos, en una postura semiagachada. La columna de humo, ahora mucho más densa, y se había convertido en una niebla de más de 1 metro de grosor que bajaba desde el techo. Mantente agachada, respira superficialmente y ten cuidado de dónde pisas. Dobló la esquina y sintió una extraña mezcla de alivio y pena al ver los restos ardientes que se encontraban justo delante de ella.
Inclinó la cabeza y aspiró un poco de aire a través de la tela de su chaleco mientras sentía que su piel comenzaba a sentir los efectos del calor. El fuego no era tan peligroso como ella se había imaginado, era más humo que otra cosa, y ni siquiera era tan alto como ella. Las llamas estaban lamiendo la pared con unos dedos amarillo-anaranjados que parecían tener problemas para mantenerse detenidos como estaban por la gruesa madera de una puerta medio derribada. Fue el morro del helicóptero lo que le llamó la atención, la ennegrecida cáscara de la cabina. Y el ennegrecido cadáver del piloto, todavía enganchado con el cinturón a su asiento, con la boca abierta en un silencioso grito. No había manera de saber si había sido un hombre o una mujer, los rasgos faciales se habían borrado por completo, derretidos como cera negra. Le tiró de la anilla que mantenía inmóvil la manivela y apuntó con la corta manguera de bocacha negra hacia el suelo, donde las llamas bailaban con colores azules y blancos. Apretó la manivela, y una estela de espuma blanca salió silbando, esparciendo los restos con una nube polvorienta. Incapaz de ver nada con claridad en mitad de aquella tormenta blanca, dirigió la corta manguera hacia todos lados, cubriendo todo el morro del helicóptero con el anulador del oxígeno. El fuego pareció apagarse menos de un minuto después, pero siguió apretando la manivela hasta que el extintor se quedó vacío. Claire lo soltó cuando salió el último chorro de espuma e inspiró unas cuantas veces antes de inspeccionar los humeantes restos en busca de algún punto todavía en llamas. Ni una sola chispa, pero de la puerta de madera situada al lado de la cabina del helicóptero, cubierta por manchas blancas, todavía salían unas cuantas pequeñas columnas de humo. Se acercó un poco y pudo ver un brillo anaranjado bajo la superficie. La zona alrededor de la puerta ya estaba completamente achicharrada, pero Claire no quiso correr el menor riesgo, dio un paso atrás y propinó una fuerte patada a la puerta, apuntando a las ascuas encendidas. Cuando su bota golpeó de lleno un punto caliente, la puerta se abrió de par en par con un sonoro crujido, y la madera quemada cedió arrojando una lluvia de chispas encendidas. Unas cuantas aterrizaron sobre su pantorrilla desnuda, pero ella sacó su arma antes de agacharse un poco para quitárselas con el dorso de la otra mano, más temerosa de lo que pudiera aparecer por la puerta que de unas cuantas pequeñas ampollas. Vio un pequeño pasillo con el suelo cubierto por trozos irregulares de madera astillada y una ligera capa de humo, y una puerta al otro lado y a la izquierda. Claire se dirigió hacia ella, movida tanto por el deseo de respirar un poco de aire fresco como por las ganas de saber a dónde llevaba. Había acabado con la amenaza más inmediata, la del incendio, así que tenía que empezar a buscar a Leon y a pensar en lo que necesitaban para sobrevivir. Si pudiera echarle un vistazo en el camino mientras encontraba a Leon, quizás encontrara algo que los ayudara y que pudieran utilizar. Un teléfono que funcione, las llaves de un coche. Leches, un par de ametralladoras o incluso un lanzallamas nos vendrían bien, pero me conformaré con lo que encuentre. La sencilla puerta al otro extremo del pasillo no estaba cerrada con llave. Claire la abrió con un ligero empujón, preparada para disparar contra cualquier cosa que se moviera. Y se detuvo en seco, bastante sorprendida por el extraño ambiente de la sobrecargada habitación. Era algo así como la parodia de un club exclusivo para hombres de los años 50, un gran despacho cuya extravagante decoración rozaba lo ridículo. Las paredes estaban cubiertas por grandes y pesadas estanterías de caoba y las mesas alineadas debajo hacían juego, rodeando una especie de zona para sentarse compuesta por sillas tapizadas en cuero y una pequeña mesa de mármol, todo ello colocado sobre una alfombra oriental obviamente muy cara. Del techo colgaba una lámpara muy recargada, que lanzaba una luz densa y potente sobre la escena. Aquí y allá había delicados jarrones y cuadros con marcos de aspecto sólido, pero todos aquellos diseños clásicos se veían contrastados y empequeñecidos por las cabezas de animales y los pájaros en diferentes posturas que dominaban el ambiente de la estancia, todos colocados alrededor de una enorme mesa en el otro extremo. Jesús, extendida sobre la mesa, como un personaje sacado de una novela de terror gótico, vio a una mujer joven y bella con un largo vestido blanco, que tenía las tripas hechas jirones sangrientos. El cadáver estaba colocado como si fuera una pieza de decoración central, con los muertos ojos de cristal de las polvorientas cabezas de los animales fijos en ella. Vio un halcón y lo que le pareció un águila, con sus alas colocadas de un modo que imitaba el vuelo, además de un par de cabezas de ciervo con sus correspondientes maderas y la cabeza de un alce, con su característico morro. El efecto era tan inquietante y surrealista que Claire se quedó sin respiración por un momento. Y cuando la silla de respaldo alto de detrás de la mesa se dio la vuelta de repente, apenas pudo contener un respingo y un grito de terror supersticioso, esperando ver una imagen de la muerte con sus sonrientes dientes.
Solo era un hombre. Pero era un hombre con una pistola, y la estaba apuntando con ella. Ninguno de los dos se movió durante un segundo. Y entonces el hombre bajó el arma y en su porcino rostro apareció una media sonrisa enfermiza. Lo siento muchísimo, dijo con un tono de voz tan falso y melifluo como el de un mal político. Pensé que era otro de esos zombies. Se pasó un grueso dedo por su erizado bigote mientras hablaba y, aunque Claire nunca lo había visto antes, supo inmediatamente de quién se trataba. Chris había despotricado de él muy a menudo. Gordo, con bigote, y tan falso como un vendedor de reliquias de santos es el jefe de policía, Irons. No tenía buen aspecto, sus mejillas estaban completamente enrojecidas, y unas manchas blancas rodeaban sus ojos porcinos. La forma en que su mirada se posaba aquí y allá por toda la habitación era bastante inquietante. Parecía encontrarse bajo los efectos de una tremenda paranoia. De hecho, parecía estar desequilibrado, como si no estuviese en contacto en absoluto con la realidad. ¿Es usted del jefe de policía, Irons?, le preguntó Claire. Intentó que el tono de su voz sonase lo más respetuoso posible mientras se acercaba a la mesa. Sí, soy yo, repuso con un tono suave y tranquilo. ¿Y quién es usted? Sin embargo, antes de que pudiera contestar, Irons continuó hablando, y lo que dijo a continuación, lo mismo que el tono petulante en el que lo dijo, confirmó las sospechas de Claire. No me lo diga. No tiene importancia. Acabará como todos los demás. Dejó el resto de la frase en el aire y se quedó mirando a la joven muerta que estaba delante de él con alguna clase de emoción que Claire no pudo precisar. Sintió lástima por él, a pesar de todo lo que Chris le había contado acerca de él, sobre su personalidad corrupta y su absoluta falta de profesionalidad. Solo Dios sabía los horrores que había presenciado o lo que había tenido que hacer para sobrevivir. Es tan extraño que tenga tantos problemas para aceptar la realidad. Leon y yo hemos aparecido en esta película de terror en la última parte. Irons lleva aquí desde los anuncios previos, y probablemente ha visto morir a sus amigos más cercanos. Bajó la vista hacia la joven tendida a lo largo de la mesa, y Irons habló de nuevo, con una voz que sonó al mismo tiempo triste y pomposa. Esta es la hija del alcalde. Se suponía que yo tenía que protegerla, pero he fallado de forma patética. Claire buscó algunas palabras de consuelo, deseando decirle que tenía suerte de estar vivo, que no había sido culpa de él. Pero las palabras murieron en su garganta, junto a la piedad que sentía, cuando él continuó con su lamento. Mírela. Era una auténtica belleza, con una piel prácticamente perfecta. Pero todo eso se pudrirá dentro de poco. Y, en una hora o menos, se convertirá en una de esas cosas. Lo mismo que los demás. Claire no quiso sacar conclusiones precipitadas, pero el tono insatisfecho de su voz y la hambrienta mirada llenada de deseo en sus ojos le puso la carne de gallina. El modo en que miraba a la joven muerta. Te lo estás imaginando todo. Es el jefe de policía, un lunático perverso. Además, es la primera persona con la que te has encontrado que puede proporcionarte alguna información. No desaproveches la oportunidad. Debe de existir algún modo de impedirlo, sugirió Claire con un tono de voz amable. Sí, con una bala en la cabeza. O decapitándola. Levantó por fin la vista del cuerpo, pero no miró a Claire. Se fijó en las criaturas disecadas y colocadas en el borde de su mesa, y su voz adquirió un tono resignado pero hasta cierto punto alegre. Y pensar que la taxidermia era mi afición favorita. Eso se acabó, las alarmas internas de Claire saltaron en un frenético clamor. ¿La taxidermia? ¿Qué demonios tenía que ver aquello con el cuerpo humano muerto que había encima de la mesa? Irons la miró finalmente, y a Claire no le gustó ni un pelo. Su mirada oscura y lacrimosa estaba fijada en su cara, pero él no parecía verla realmente. Ella pensó por primera vez que él no le había preguntado cómo había llegado hasta allí y que no había comentado nada en absoluto sobre el humo que se había ido filtrando hasta su oficina. Y el modo en que hablaba de la hija del alcalde. No había auténtica pena en su voz por la muerte, solo autocompasión y una especie de retorcida admiración. Tío. No es que esté fuera de contacto con esta realidad, es que está en otro puñetero planeta. Por favor, pidió Irons en voz baja. Me gustaría estar a solas. Se hundió en la silla, cerró los ojos y dejó la cabeza apoyada en el respaldo acolchado, como si estuviera exhausto. Y así, con aquella facilidad, ella había sido despedida del lugar. Aunque tenía 1.000.000 de preguntas por hacerle, muchas de las cuales él podría responder sin duda, creyó que quizá lo mejor sería salir picando de allí, al menos, en ese momento.
Oyó un suave crujido a su espalda y a la izquierda, tan bajo que no estuvo segura de haberlo oído realmente. Claire se giró con el entrecejo fruncido y advirtió que había una segunda puerta en el despacho. No se había dado cuenta de su existencia hasta aquel momento, y el suave crujido había salido de allí. ¿Otro zombi? ¿O quizás alguien que se está escondiendo? Miró de nuevo a Irons y comprobó que ni siquiera se había movido. Aparentemente, no había oído nada, y ella había dejado de existir para él, al menos, por el momento. Había regresado a cualquiera que fuese su mundo privado antes de que ella entrara en la estancia. Así que, regreso por donde he venido o pruebo a ver qué hay detrás de la puerta número 2. Leon necesitaba encontrar a Leon, y tenía la profunda impresión de que Irons estaba zumbado, sin importar si estaba realmente loco o no. No representaba una gran pérdida que no pudiera unirse a ellos. Pero sí había más personas escondidas en el edificio, personas a las que ella y Leon podrían ayudar o que incluso podrían ayudarlos a ellos dos. Solo tardaría un momento en echar un vistazo. Miró por última vez a Irons, derrumbado sobre sí mismo al lado del cadáver de la hija del alcalde y rodeado por sus animales sin vida, y se dirigió hacia la puerta, con la esperanza de no estar cometiendo un error.